Ahora sí, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Silvana, que tenía la mano levantada, ¿querías preguntar algo antes que comencemos? ¿O quedó ahí? ¿Pueden entrar todos al campus virtual? ¿Pudieron ver el material de estudio? Va, el módulo número 1 van a ver. O no, no van a ver todo. El módulo número 1, lo que me interesa. Hola, Graciela, que ahí te veo también que prendió la cámara. Bueno, entonces hoy sí arrancamos con todo. Hola. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de comenzar? ¿Sí? ¿No? Cuando quieran preguntar algo, ustedes tienen para levantar la manito. Entonces ustedes la levantan y yo les habilito para que hablen, ¿sí? Bien. Me gusta que pregunten, no me dejen hablando solas. Bien, entonces vamos a ver, comenzamos con lo que es una breve historia de lo que es el surgimiento del el acompañante terapéutico, perdón. Vamos a ver, cómo les nombré la clase pasada, la definición del rol específico, ¿sí? Las funciones, lo que es el rol del acompañante terapéutico en la estrategia de un tratamiento, el aporte nuestro como miembro de un equipo terapéutico y la diferenciación del rol de la T y lo que es el espacio de supervisión. Bien, primero, breve historia del surgimiento del acompañante terapéutico. ¿Sí? Vamos a ir realizando un pequeño recorrido por los principales, acontecimientos y hechos que marcaron el surgimiento de la práctica del acompañamiento terapéutico, ¿sí? Teniendo en cuenta siempre que la relevancia de este rol en la actualidad. Entonces, tenemos diversos autores. Ustedes van a escuchar varias versiones, podemos decirla. Entonces, como les decía, tenemos diversos autores que convergen en que el acompañamiento terapéutico en realidad surge en la década del 60 en nuestro país. ¿Sí? Ténganlo en cuenta porque eso es tema de evaluación. Yo cuando me voy acordando de algunas cositas que sé que sí o sí están en alguna pregunta, yo voy diciendo, tengan en cuenta porque eso es tema de evaluación, así que para que me vayan conociendo que cuando digo eso, porque en alguna preguntita sale. Bien, entonces tenemos autores que convergen que el acompañamiento terapéutico surge en la década del 60 en nuestro país. Y a partir de ese momento, esa práctica ha tenido un gran desarrollo en toda Latinoamérica, ¿sí? Principalmente acá en Argentina, en Uruguay, en Brasil y también en países europeos, como es España, ¿sí? Entonces, para conceptualizar el surgimiento de esta práctica, nos basamos en las investigaciones y ciertos artículos escritos por Rossi y Pulice en el año 1994. ¿Sí? Esos autores señalan que no existe actualmente precisiones sobre el comienzo de la práctica en Argentina. ¿Por qué? Porque hay distintas versiones sobre el surgimiento del acompañante, ¿sí? De los motivos, de las conceptualizaciones en las cuales pudo haberse orientado. Existen, como le dije, diversas versiones que ligan el comienzo estrechamente a la práctica de la psiquiatría, ¿sí? Pero ha estado también vinculado de una manera muy poco rígida a la psiquiatría tradicional debido a la especificidad del rol. Bien, pero lo que sí nosotros podemos señalar en un principio es que esa función, la función del acompañante terapéutico, surge a partir de un marco más conceptual y del trabajo terapéutico que se produce a nivel mundial con el desarrollo del hospital de día en salud mental. Y ese hito se ubica en la Segunda Guerra Mundial, también tema de evaluación, ¿sí? Y que en nuestro país tiene un gran auge, como les dije antes, en la década del 60. ¿Bien? Bien. Luego tenemos lo planteado según Curas en el año 2002, ¿sí? Que él asocia el surgimiento de esa práctica al doctor Eduardo Calinas a finales de la década del 70, que surge un agente dentro de la práctica clínica psiquiatra al que
el doctor Calinas llamaba en un primer momento amigo calificado, ¿sí? Poco tiempo después, ¿qué pasó con ese primer nombre? Fue sustituido por el de acompañante terapéutico, ¿sí? Y ese cambio de denominación también implicaba que un cambio de rol. ¿Bien? ¿Sí? Que ya vamos a ver el rol. ¿Bien? ¿Qué pasa? Se manifestaba la necesidad de trabajar desde un abordaje múltiple, ¿sí? Que incluye esta función para la atención del paciente en crisis o en caso también de que presenten una interrupción del tratamiento o el fracaso ese de manera recurrente, ¿sí? Entonces, acá señalamos que en la práctica clínica del doctor Calinas, a la que el doctor Calinas se refería y a la cual se dedicaba en ese momento, era el trabajo con adolescentes con problemas, ¿sí? Entonces, él que decía que el rol del acompañante terapéutico no agotaba todo su campo en las acciones recíprocas propias de la amistad, ¿sí? Sino que se fundaba mucho más en una simetría, por eso se cambió también el nombre de amigo calificado a acompañante terapéutico. Bien, también tenemos otras versiones que pueden ser tenidas en cuenta, ¿sí? Según los orígenes de esa función dentro de la clínica psiquiátrica, ¿sí? Y acá tenemos a el doctor Jorge García Badaraco, que en el año 1960 trabaja con acompañantes terapéuticos. Él en ese momento era el jefe del servicio del Hospital Borda, y Badaraco manifiesta que es una técnica usada desde hace muchísimos años en países como Estados Unidos, porque es una técnica que no es intrusiva, que no es invasiva y que resulta altamente continente, ¿sí? Luego tenemos a otro doctor que el apellido, no se me rían porque no me sale, es el doctor Julio Masersowicz, algo así. En realidad es un especialista en psicofarmacología, no me pidan el apellido, es muy difícil y yo para el alemán soy malísima. Para el alemán, para el inglés, italiano y todo lo que viene de más. Háblenme en español, dijo uno. Bueno, él es un especialista en psicofarmacología, en realidad, que comenzó a trabajar hacia finales de la década del 70, en realidad con el recurso este del acompañante terapéutico, en pacientes severamente perturbados, ¿sí? ¿Para qué? Para tratar de encarar todo lo que es su enfermedad en el quehacer cotidiano, y ahí ya nos estamos acercando un poco más a la realidad, ¿no? ¿Sí? Mediante un trabajo que interdisciplinario. Y él reconoce entre los precursores a tanto al doctor Badaraco como a Calinas, ¿sí? Entonces, entre las explicaciones posibles del surgimiento del acompañante terapéutico, la vincula con los profesionales que trabajaron en esa práctica a principios de la década de los años 70, ¿sí? Él, el doctor Julio le vamos a decir, porque no le vamos a decir el apellido, Julio, desde esa posición, para él el acompañante terapéutico habría comenzado como una alternativa frente a la internación psiquiátrica, ¿sí? Y esa posibilidad se le planteaba a algunos terapeutas, en su mayoría psicólogos y psicoanalistas que eran demasiado jóvenes en esa época, que eran los que hacían esta práctica, ¿sí? Entonces se les solicitaba a estos psicólogos y analistas jóvenes, desde algunas familias, un tratamiento de emergencia, ¿sí? Para ese paciente en crisis, aquellos pacientes que querían evitar la internación psiquiátrica y recurrían a la utilización del acompañante terapéutico como recurso que les va a permitir sostener una internación domiciliaria, ¿sí? Pero en ese momento, la posición del acompañante terapéutico se encontraba bastante
indiferenciada a la del terapeuta que conocemos hoy en día. ¿Sí? Antes de seguir, hay dos cosas que ustedes por ahí van a encontrar en los manuales. Van a encontrar la abreviación AT, ¿sí? La abreviación AT en mayúscula se refiere a acompañamiento terapéutico. Y cuando encuentren la abreviación AT en minúscula, hace referencia a acompañante terapéutico, ¿sí? Para que lo sepan. Seguimos. También mencionamos a el doctor Carlos Stagnaro, ¿sí? Él manifiesta que como terapeuta, porque él era terapeuta, necesitaba en muchas ocasiones recurrir a otras personas, ¿sí? Porque tenía dificultades que se le presentaban para sostener un tratamiento, ¿sí? Y él en ese momento utilizaba un recurso muy cercano, que era la familia o la realidad social inmediata de ese paciente, ¿sí? Y él ligaba mucho lo que es el acompañamiento terapéutico a un trabajo extramuros, ¿sí? Bien, entonces realizaban los acompañantes terapéuticos actividades relacionadas con la contención en momentos de crisis, con el uso de los tiempos libres, ¿sí? También hacían actividades de animación grupal, de socialización. Bien, entonces, lo que es el trabajo clínico como acompañantes terapéuticos fue respondiendo a diferentes necesidades clínicas, ¿sí? Se fue orientando de maneras diversas, ¿sí? Por eso es muy difícil, es muy complejo establecer de una manera precisa el surgimiento de la práctica, ¿sí? Porque se refleja en las características del rol y de la función, porque de acuerdo con cada explicación, ¿sí? La explicación posible del comienzo del acompañamiento terapéutico se explica y se define de manera diferente según el campo de acción de ese agente. Bien, sí es necesario que señalemos, ¿sí?, una serie de elementos que determinaron el desarrollo del acompañamiento terapéutico, ya que constituye una variable a tener en cuenta al desarrollar la historia acá en Argentina, ¿sí? Y a comenzar a configurar todo lo que es su función, ¿sí? En primer lugar, en sí, vamos a señalar la carencia en nuestro país de instituciones intermedias en el ámbito de salud mental, ¿sí? O sea, instituciones que permitan alojar, que permitan contener, que permitan tratar a pacientes que egresan de una internación psiquiátrica, ¿sí? Ni hablemos de aquellos pacientes de menor gravedad que no reúnen los criterios actuales de internación, pero que requieren un tratamiento específico. Y en muchos casos también sin apoyo sociofamiliar, porque la internación psiquiátrica es el último recurso que hay, ¿sí? Y nosotros no tenemos instituciones intermedias, ¿sí? Más que el consultorio del psicólogo, psiquiatra y demás. ¿Bien? Entonces, por eso el acompañante terapéutico fue solicitado en muchísimas ocasiones. ¿Para qué? Para favorecer la inserción social del paciente, ¿sí? Suplicando ahí o suprimiendo en algunos casos, falencias institucionales de una contención adecuada, ¿no? Y por otro lado, volvemos a Rossi y a Pulice, que ellos en el año 1994 señalan que si el recurso del acompañante terapéutico es utilizado con precisión, ¿sí?, representa costos accesibles para una franja de pacientes a los que les puede resultar inaccesible el tratamiento en instituciones privadas adecuadas, ¿no?
Y por último, el otro elemento de incidencia en relación a este desarrollo fue lo que ocurrió en ese momento con el aumento de estudiantes y egresados de la carrera de psicología a partir del año 1983. Acuérdense que yo les dije que quienes hacían los acompañamientos eran psicólogos o psicoterapeutas jóvenes, recién egresados, ¿no? ¿Sí? Como hubo tantos egresados, como les dije recién, de la carrera de psicología a partir del año 1983, se modificó el acceso, ¿sí? Sí, se modificó el acceso, vamos a decirlo así, a un acceso un poco más restringido, ¿sí? Y estos autores, Puglisi y Rossi, señalan que ese acontecimiento también tuvo una incidencia muy grande en la expansión de la práctica del acompañamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque en ese momento, ¿sí? A estos recién egresados de psicología o de psiquiatría, se le abrió un abanico, se le presentó el acompañamiento terapéutico como una posibilidad de salida laboral. A ellos les permitía el primer contacto, ¿sí? O las primeras aproximaciones con los pacientes. ¿Sí? Bien, entonces todos estos hechos que hemos mencionado, junto con los primeros intentos también de difusión y de formación de lo que es el rol del acompañamiento terapéutico, dieron lugar a una mayor institucionalización del acompañante como un agente más de la salud mental. ¿Sí? Y en diversas oportunidades se presentó al acompañante terapéutico como una alternativa más en este abanico de ofertas de tratamientos de una institución. Y sin tener en cuenta muchas veces, la mayoría, la valorización real y la valorización clínica de la incorporación de este agente, que seríamos nosotros los acompañantes terapéuticos, al equipo de trabajo. Y eso perjudicó mucho a la práctica de la incorporación, a la práctica misma del acompañante, porque en muchas ocasiones no estaba definido el lugar propio que teníamos dentro de esta estrategia de abordaje específico de un paciente en cuestión. ¿Sí? Y fue muy contraproducente eso para el desarrollo de la práctica. ¿Y llevó a qué? A la desvalorización de la eficacia terapéutica. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hubo una utilización inadecuada e indiscriminada del acompañamiento terapéutico, y esa situación produjo confusión respecto al rol, ¿sí? Le exigían a los acompañantes tareas que no son propias de su rol, que son propias de otros roles, enfermeros, cuidadores, terapeutas, niñeros, ¿sí? Y muchas veces también exponiendo al acompañante terapéutico a situaciones de maltrato en esas prácticas, que hasta el día de hoy sigue pasando, ¿no? Porque no saben cuál es nuestro rol, cuál es nuestra función. Por eso yo hago la diferencia, después la vamos a ver, entre un acompañante terapéutico y un cuidador, ¿sí? Y les va a tocar, en la mayoría de las veces, que en realidad entra dentro del encuadre, explicar cuál es nuestra función y cuáles son nuestros roles. ¿Sí? Porque las familias muchas veces están confundidas y piensan, como les dije antes, que somos cuidadores, que somos enfermeros, que somos terapeutas, que somos kinesiólogos, que no. Nosotros tenemos roles y funciones específicas que las vamos a ver. ¿Sí? Bien, hasta ahí vamos. Vamos, veamos. ¿Sigo? Miren que cuando yo pongo primera. Ustedes párenme. ¿Bien? Bueno, entonces, en este recorrido que hicimos del surgimiento
el posterior desarrollo de la práctica, se fue consolidando como una oferta válida. ¿Una oferta válida para quién? Para el terapeuta, para la familia y para el paciente. Para el terapeuta, como una opción para sostener esquemas de tratamientos ambulatorios con el paciente en crisis, para la reinserción en la familia luego de una internación, ¿sí? Y que se da con un recurso humano que permite un trato más personalizado y más acotado a una estrategia específica en la medida en que se encuentren con una formación, obviamente, una formación profesional, vamos a decirlo así, ¿no? Bien. Para la familia, ¿por qué? Se consolidó como una oferta válida, como otro que acompaña, como otro que sostiene, ¿sí? A ese sistema en esa situación de crisis en la que se encuentra. ¿Bien? Y para el paciente, ¿por qué para el paciente? Nosotros somos una oferta válida para el paciente también, como una presencia significativa, ¿sí? Estable, que le permite alojar todo su sufrimiento, ¿sí? Que lo acompaña sin juzgar. Y eso se da a partir de ¿qué? Del encuentro con el otro, donde se puede formar un vínculo, que ya vamos a ver lo que es el vínculo, que es sumamente importante el vínculo con el paciente. ¿Bien? Bien. Bien. Vamos. ¿Alguien tenía que preguntar algo o decir algo? ¿No? Bien. Vamos a intentar, ¿sí? Dar cuenta de las características propias del rol, ¿sí? En primer lugar, haciendo referencia a la etimología del término y, en segundo lugar, trazando algunas características generales que se tienen en cuenta al hablar, perdón, del rol del acompañante terapéutico. ¿Sí? Entonces, primero, no hay ningún problema, Graciela, no hay ningún problema. Eh, Primero, como les dije, la palabra acompañamiento. ¿Sí? La palabra acompañamiento en sí tiene la misma raíz en la palabra compañero, ¿sí? Que deriva del latín comedere, que significa comer, y de panis, que significa pan, ¿sí? O sea, comer del mismo pan, es decir, compartir. ¿Bien? Y luego tenemos la palabra terapéutico. ¿Sí? La palabra terapéutico fue tomado del latín terapéutica, T-H-E, terapéutica, que significa tratados de medicina. ¿Bien? Pero a su vez también fue tomada del griego terapéuticos, T-E-H, péuticos con K, que significa el trabajo del sirviente encargado de cuidar a alguien. ¿Bien? Entonces, tenemos muchos autores que han analizado la práctica del acompañamiento terapéutico a partir de estas definiciones etimológicas. Entonces, podemos decir que el acompañamiento terapéutico se basa en ¿qué? En un compartir con un otro, en un vínculo que se encuentra escrito dentro del marco del cuidador. ¿Saben lo que es lo que significa cuidador, no? En el marco de la cura. ¿Bien? Bien. Tenemos a Cavagna en el año 1996 que define al acompañamiento terapéutico, al acompañante terapéutico, perdón, como un agente de salud, ¿sí? Que está entrenado para realizar básicamente una tarea de contención a pacientes crónicos y agudos en un nivel vivencial no interpretativo.
¿sí? En el cual debe poner el cuerpo. Debe también construir que una presencia receptiva, cálida, confiable, ¿sí? Y también la actora esta Cabagna señala que el acompañante terapéutico trabaja inserto dentro de un equipo terapéutico interdisciplinario. Sí, ya vamos a ver todo eso. Bien, acá hago referencia con un equipo terapéutico interdisciplinario. Que nosotros como acompañantes seguimos las consignas del terapeuta de cabecera o del coordinador del equipo. ¿Sí? ¿Por qué nombro esto del equipo terapéutico? Me preguntan muchas veces si yo como acompañante terapéutico puedo trabajar previa solicitud del familiar. Sí, pero si ese individuo, ese paciente, entre comillas, no tiene un equipo terapéutico, yo no puedo hacer nada con mi rol, porque no tengo un equipo terapéutico, porque no sé qué consignas tengo que seguir, no sé para qué el paciente me necesita. Así que ya lo vamos a ver. Mayormente cuando nos solicita un familiar en sí y no hay un equipo interdisciplinario, terminamos siendo cuidadores, chicos. ¿Sí? Porque no tenemos pautas que seguir, no tenemos tratamiento que seguir. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Pero como les dije, para Cavagna, ella señalaba que nosotros trabajamos inserto en un equipo terapéutico interdisciplinario, que seguimos consignas de lo que es el terapeuta de cabecera o lo que es el coordinador del equipo, ¿sí? Ella también dice que el acompañamiento terapéutico, al trabajar nosotros en un nivel dramático, vivencial, no interpretativo, muestra al paciente modos diferentes de actuar y de reaccionar, ¿sí?, frente a la vida cotidiana. Y que eso resulta altamente terapéutico, ¿sí? Que rompe un poco con todo lo que son los modelos estereotipados de vinculación que los llevaron a la enfermedad. Bien, yo le dije recién que nosotros como acompañantes terapéuticos trabajamos en un nivel vivencial, que hace referencia al espacio de la cotidianidad del paciente. ¿Sí? Bien, y que eso también favorece en una mayor parte y eficacia a lo terapéutico, perdón. ¿Sí? En la actualidad, el acompañamiento terapéutico constituye un rol de múltiples funciones. Estoy trabada hoy. Múltiples funciones. ¿A qué hago referencia cuando hablo de rol de múltiples funciones? Compartir, escuchar, observar, ayudar a hacer cosas, frenar impulsos, contener, ¿sí? Esas son funciones en las que diversos autores convergen, ¿sí? ¿Qué es importante destacar acá? Que el acompañante terapéutico es un agente de salud capacitado para sostener, para cuidar, para aliviar, para compartir ansiedades, angustias, desequilibrios de enfermos perturbados emocionalmente que se encuentran en crisis y que se ven imposibilitados para generar respuestas adaptativas ante situaciones internas o externas que se presentan en la vida de las personas. ¿Sí? Bien. La relación, quiero dejar algo claro, la relación entre acompañado y acompañante no es una relación simétrica, no es una relación de igualdad ni de amistad. ¿Sí? Sino que el acompañante se inserta en una estrategia que está dirigida a una cura
Bien, y eso es lo que nos diferencia de una situación no terapéutica, porque una situación no terapéutica es compartir con otro, nada más. ¿Sí? ¿Bien? Sí, sí, bien. Bien, Graciela, gracias. Bien. Em, ¿Le puedo hacer una pregunta con respecto a lo que sí, estaba hablando? sí, obvio. Respecto a lo que dijo de que siempre se debe trabajar con un equipo terapéutico, eso Sí, es sí o sí, porque si no, no vamos a saber qué hacer, más o e- menos. exactamente. Ahora verá cuando sigamos avanzando, yo se lo explico, pero Bueno, sí, nosotros trabajamos dentro de un equipo multidisciplinario. ujú, Exactamente, y ya vas a entender por qué hablo bueno, del trabajo en equipo multidisciplinario. Bien, entonces, Hola, hola, disculpen un ratito que corte. Estamos en otro link, varias chicas, ¿en así qué que les otro voy a link? avisar. Mandaron uno al WhatsApp y somos 4. Y les dije que iba a salir y iba a entrar a la descripción, ¿Quién, al link. Y quién mandó entonces, el link? no sé, voy a avisar a las chicas, ¿sí? Dale, avísale porque el link es el mismo que está en el grupo de WhatsApp. No sé si el que enviaron será el mismo. Estamos desde las 3 y estábamos esperando, así que se me ocurrió salir y entrar a este, así que hay varias chicas, así que les aviso a las chicas y Bien, vuelvo, ¿sí? avísale, Ay, Ale, muchas porque gracias. el WhatsApp no lo miro mientras doy clase. Perdón. Bueno, perdón, ahí vamos, ahí aviso Dale, y vuelvo, ¿sí? Gracias. no de nada. El link siempre es el mismo, está en la descripción del grupo de WhatsApp, es ese, y si no, en el campus virtual también se lo coloqué. No se cambia el link nunca para entrar a las clases, siempre el mismo, y asegúrense, ustedes cuando entran abajo va a decir auxiliar en acompañante terapéutico Julio, así que no hay forma de que se equivoquen. No sé cuál habrá sido el link que enviaron, la verdad que no mire. Bien, a ver, lo que es el rol en sí depende, como les dije, mucho del origen del término del acompañamiento terapéutico que mencionamos antes. En ese compartir, ¿sí? En ese compartir que se producen ¿qué? Modificaciones, que se producen cambios, ¿sí? Que esos cambios también van a ser posibles en tanto y en cuanto se produzca un encuentro, un vínculo, ¿sí? El vínculo es el que posibilita a uno a partir del reconocimiento de un otro. ¿Bien? Ahí están entrando las compañeras. Sí, ¿Sí? sí, ahí estamos entrando. Bien, bien, vamos a esperar un segundito, a ver si entra alguien más. Mm, bueno, Es que una de las compañeras se le complicaba porque por ahí con la tecnología, yo le dije que vaya arriba a la descripción, sí, eh, éramos como 5 ahí allá haciendo charlas solas. me ha dicho, yo les dije que me esperen un ratito, pero no era tanto, Ale. Bien, ahí están ingresando. Seguimos, más. Bueno, ahí está. Creo que, ¿cuántas eran? ¿4 o 5? ¿Está bien? Entonces deben haber sido todas las que ingresaron recién. Bien, les decía esto del vínculo, del compartir, ¿sí? El vínculo en realidad se posibilita a partir de ese reconocimiento de un otro, ¿sí? Entonces es sumamente importante el vínculo. El acompañante terapéutico es en sí, como les dije antes, un agente de salud que está capacitado para trabajar dentro de un equipo interdisciplinario. Nosotros somos agentes auxiliares de salud, ¿sí? Bien. Y
es justamente ahí, también en esto, en el vínculo que se forma con el otro, ¿sí? Es el instrumento que radica la eficacia del acompañamiento terapéutico. A ver, yo les pregunto a ustedes, en una relación de amistad nomás, piénsenlo así, si no hay un vínculo, yo puedo tener una relación de amistad, por ejemplo, con Macarena, si nosotros no formamos un vínculo, se supone que no. ¿Sí? Pasa lo mismo con el paciente. Si nosotros no llegamos a poder formar un vínculo con ese paciente, no podemos seguir un tratamiento. ¿Y por qué lo aclaro a esto? Porque el paciente tiene derecho a decir, no, a mí mi acompañante Leticia no me agrada, no me llevo bien, no puedo conectar, no quiero que Leticia sea más mi acompañante terapéutico y está en todo su derecho a decir, no, ¿sí? Y si nosotros mismos nos damos cuenta, nuestro deber ético es decir, le dejo el lugar a un compañero, a otra persona, porque yo no puedo formar el vínculo con el paciente y no voy a poder seguir el tratamiento que corresponde. Y lo digo porque ya me van a ir conociendo y creo que se los dije el primer día de clase, yo no tengo pelos en la lengua, para nada. Vivimos en un país donde la plata la necesitamos, el trabajo lo necesitamos, sí, estoy totalmente de acuerdo, en donde no nos podemos por ahí dar el lujo de decir, bueno, este trabajo lo agarro, este no, este sí, este no, porque lo necesitamos. Pero en este caso, eh, en el del acompañamiento terapéutico, si no se forma el vínculo, si tenemos una relación mala con el paciente, no nos sirve ni a nosotros, ni así sea económicamente, ni al paciente. ¿Y nuestro fin cuál es? La cura o el establecimiento lo mayor posible de ese paciente. Y muchas veces nos puede tocar de decir, me tengo que hacer a un lado porque no puedo formar con el paciente ese vínculo que necesito para que se siga el tratamiento específico de este acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Bien. Y otra cosa que también me preguntan mucho. Yo, siendo acompañante terapéutico, ¿puedo trabajar como acompañante terapéutico de un familiar? ¿Por qué no? Quiero que abran el micrófono y hablen. Hablen, hablen, hablen. Se me ocurre porque ya hay un vínculo, y el vínculo del acompañante y el paciente es otro distinto al del familiar. Bien, ¿qué tipo de vínculo tenés con un familiar, por ejemplo? Que no tendrías a lo mejor con otro tipo de paciente. Y por ejemplo, con un hijo. Hay un vínculo amoroso de pertenencia, digamos, que el Claro. paciente por ahí, o sea, no, también, es decir, puede haber un vínculo, por supuesto, de cariño al paciente desde lo humano, pero no me parece, ¿no? Que no el mismo vínculo que con un familiar. No, no pasa los límites, Claro. decimos, algo así. Exactamente, Leticia, perdón, no Patricia, Leticia. Exactamente, no es lo mismo el vínculo que tengas con tu paciente. Obviamente se va a formar un vínculo, uno llega un momento que sentir ese cariño, ese amor, pero no es el mismo amor, por ejemplo, como dijo Patrick, con tu papá, con tu primo, con tu tío, con tu hijo, con tu pariente. Y además la autoridad, entre comillas, ¿no? Uno con un pariente, sea cual fuera, es mucho más flexible, ¿no? Y en muchos casos no hay que ser tan flexibles. ¿Sí? Si nosotros tenemos ciertas directrices, vamos a suponer, con respecto a los objetivos que
debemos, ahí te leo, Carla, a los objetivos planteados para X patología, X tratamiento y demás. Y el paciente es pariente y es chico encima, es una criatura y te dice, ay, no, hoy no lo hagamos porque yo no tengo ganas, hagámoslos mañana. Y mañana tampoco tengo ganas y decimos, bueno, lo dejamos para más adelante. No. Y uno lo hace. Ni hablemos como mamá, no hablemos como papá, no hablemos como hermanos. ¿Sí? Por ahí cuando son gente adulta mayor, por ahí como que los tenemos un poquito más cantando. A los abuelos, supongamos. Pero ya cuando hablamos de un hijo, es difícil. Por eso también sucede en el caso de los psicólogos, exactamente, que tampoco puede atender a un familiar. Exacto, exacto, Carla. Así es, así es. Bien, no sé dónde quedé. Bien, ya me despisté. Bueno, las funciones. Vuelvo. Nay, volvé acá. Funciones del acompañante terapéutico. ¿Sí? Antes dijimos que el rol del acompañante terapéutico es un rol de múltiples funciones, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bien. Hay algunos autores, en realidad, que plantean ciertas funciones generales del rol del acompañante, ¿sí? Nosotros nos basamos en curas de Mauret y Resnicky en el año 2003, ¿sí? Que ellas fueron pioneras en la práctica del acompañamiento terapéutico, donde el acompañante terapéutico tiene funciones. ¿Cuáles son esas funciones? Y esto también es tema de evaluación. Una de las funciones es contener al paciente, ¿sí? La contención es fundamental. Queda grabada la clase, Daniela, sí. Entonces, primera función, contener al paciente. Contención es fundamental, ¿sí? Constituye la primera función del acompañante terapéutico, cualquiera sea el momento del proceso en el que se halle ese paciente, ¿sí? Nosotros, como acompañantes terapéuticos, nos ofrecemos como sostén, ¿sí? Acompaña y ampara al paciente en su desvalimiento, en su angustia, en sus miedos y en los momentos también de mayor equilibrio, ¿no? Bien. Segunda función, ofrecerse como referente. ¿Sí? El acompañante terapéutico es para su paciente un referente, ¿sí? Incluyéndose como tercero. Cuando hablamos de terceriedad, lo hacemos aludiendo a que a un posicionamiento del acompañante terapéutico que opera en el vínculo a la manera de organizador psíquico que lo ayuda a regularse. ¿Bien? Bien. Otra, registrar y ayudar a despegar las capacidades creativas del paciente. Registrar y ayudar a despegar las capacidades creativas del paciente. ¿Sí? La canalización de las inquietudes del paciente cumple un doble objetivo. ¿Sí? ¿Sirve para qué? Para liberar la capacidad creativa inhibida. ¿Sí? Al proponer y al ayudar a investir tareas acordes con los intereses del paciente, por esas tareas, primero nosotros tenemos que hacer una investigación de qué le interesa al paciente, los intereses que tiene ese paciente, lo va a ayudar a reencontrarse con la realidad. ¿Sí? También promueve y refuerza la noción de proceso. ¿Sí? Otra función, aportar una mirada ampliada del mundo objetivo del paciente. ¿Por qué hablamos de esto de una mirada ampliada al mundo del objetivo del objetivo del paciente? Porque el acompañante terapéutico va a disponer de ¿qué?
de información ampliada sobre el modo de discurrir en ámbitos diversos, ¿sí? Sobre los vínculos que mantiene con la familia o con los miembros de la familia, el tipo de persona que ese paciente le gusta relacionarse, las emociones que dominan a ese paciente, ¿sí? Y nosotros vamos a registrar todas las conductas llamativas de la vida diaria en relación a ¿qué? A la alimentación, al sueño, a la higiene, ¿sí? Y todo lo que a ustedes se le ocurra que pueda contribuir a una mejor evaluación de las alternativas a la hora de trazar, digamos, una estrategia clínica. Todo lo que a usted le parece relevante se registra, ¿sí? Bien, ¿por qué hablamos de esto de una mirada amplia al mundo objetivo del paciente? No sé si alguno de ustedes, quizás, o saben, obviamente, que, por ejemplo, un tratamiento psicológico son 40 minutos, una vez a la semana o cada 15 días, 4 paredes, ¿sí? El psicólogo no sale a la vida diaria del paciente junto al paciente, ¿sí? Los que tenemos la mirada ampliada de todo eso somos nosotros, los acompañantes terapéuticos, los que estamos día a día con ese paciente en su vida cotidiana, en el quehacer todos los días, ¿sí? Entonces nosotros tenemos la tarea de registrar todo, un cuadernito. Llegamos a casa después de la salida laboral y anotamos lo que nos pareció relevante. ¿Bien? Porque cuando se hagan las reuniones, que después vamos a hablar también de eso, nosotros ahí podemos comentar todo lo que observamos para quizás ir mejorando la estrategia clínica del tratamiento. ¿Bien? Otra función es habilitar un espacio para pensar, ¿sí? El acompañante se incluye entre las actividades terapéuticas del paciente, ¿sí? Y siempre lo hacemos con disposición dialógica, ¿sí? Otra función es orientar en el espacio social, ¿sí? Un paciente perturbado psíquicamente se encuentra perdido del espacio social que no domina, ¿sí? Muchas veces sufre una importancia de desconexión del mundo que lo rodea. Entonces, en la medida que el tratamiento lo permita, nosotros como acompañantes tenemos por función paliar estas distintas, o estas distancias, mejor dicho, facilitándole al paciente el encuentro, ¿sí? Muchas veces en forma paulatina, en forma dosificada, con algo que perdió. Ejemplo, un paciente que estuvo años internado, ¿sí? Bien. Otra función es intervenir en la trama familiar, ¿sí? El acompañante terapéutico, bueno, nosotros no solo trabajamos con el paciente, trabajamos con la familia, ¿no? El acompañante terapéutico puede contribuir, además de descomprimir, de amortiguar ciertas interferencias en las relaciones del paciente con su familia, ¿sí? Todas estas funciones que nombré en la actualidad, ¿sí? Se consideran más flexibles, ¿sí? Con respecto a cada caso en particular. ¿Bien? Bien. Bien. Entonces, con respecto a el rol del acompañante terapéutico en la estrategia de un tratamiento, ¿sí? Para entender de lo que vamos a hablar ahora, ¿sí? Tomamos aportes de Rossi Pulici en el año 1994.
¿sí? Que plantean que la función del acompañante terapéutico, ¿sí? En un tratamiento no puede definirse así a priori, ¿sí? No se puede dar, digamos, una definición generalizada. Estos autores plantean que no se puede ubicar la función del acompañante terapéutico y tratar de definirla de forma aislada, ¿sí? Sin relación a una práctica, a un encuadre, que ya vamos a ver lo que es el encuadre, a la dirección de un tratamiento, ¿sí? Como algo generalizable y algo estereotipado. Ellas dicen que la función del acompañante terapéutico solo puede definirse en relación a la estrategia de un tratamiento, ¿sí? Y que esa estrategia de un tratamiento se va a ir precisando, se va a ir delineando, ¿sí? En relación a las particularidades de cada caso, ¿sí? Bien, entonces para pensar en una estrategia que se hace junto con el equipo terapéutico, hay que ver la singularidad de cada sujeto, de cada paciente, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿cuál va a ser el aporte del acompañante terapéutico como miembro de un equipo terapéutico? ¿Sí? Para comenzar, como les dije antes, la existencia de un acompañante terapéutico presupone la existencia de un equipo terapéutico. Bien, el trabajo en equipo es esencial al rol del acompañante terapéutico. ¿Por qué? Porque nosotros somos considerados como un rol auxiliar. ¿Bien? ¿Bien? Y hay algunos autores que acuerdan en que la implementación del acompañante terapéutico como miembro del equipo terapéutico puede responder a dos necesidades. ¿Cuáles son esas dos necesidades? Por un lado, tenemos la necesidad concreta del terapeuta de poder trascender, como les dije, los límites del consultorio, ejemplo, psicólogo, psiquiatra, fisioterapeuta y demás. ¿Sí? Perdón. Y por otro lado, se conjuga la necesidad del paciente y de su familia, ¿sí? Que demandan atención específica en aquellos casos que se sienten imposibilitados de responder por ellos mismos. Bien, entonces, dos necesidades. Una, la necesidad concreta del terapeuta para poder trascender los límites del consultorio y por otro lado, las necesidades del paciente y de la familia. ¿Sí? Bien, y como les dije antes, se considera el trabajo en equipo como único camino posible para sostener la eficacia de la función del acompañante terapéutico. Si no, nosotros no tenemos función. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando yo anteriormente les dije que el acompañante terapéutico se incorpora en un equipo multidisciplinario, ¿sí? En el cual está dirigido ¿por qué? Por un profesional que está a cargo del tratamiento. Generalmente ese profesional es psicólogo o psiquiatra, ¿sí? Ellos van a ser quien nos guían y quien nos conducen. Bien, y en otro lugar tenemos el espacio de supervisión de trabajo en equipo, de los acompañantes y de los coordinadores. Bien, que ya también vamos a ver a qué hacemos referencia con la supervisión del trabajo en equipo. ¿Sí? También se generan dentro de este equipo multidisciplinario reuniones de equipo. ¿Sí? En esas reuniones de equipo, ¿qué se hace? Se planifica la estrategia del tratamiento, ¿sí? Y del acompañamiento, también en este caso, en el trabajo en conjunto, ¿sí?
que los objetivos van a ser unificados, porque si no, imagínense esto. Tenemos un equipo terapéutico, psicólogo, psiquiatra, kinesiólogo, nosotros como acompañantes y podemos poner nutricionista también. Esta es una cosa, este va por otro camino, este va por otro, este va por otro y nosotros no sabemos qué hacer. ¿Sí? Entonces se hacen las reuniones de equipo. ¿Sí? Bien, ahí se planifica todo lo que son las estrategias del tratamiento. ¿Sí? El acompañamiento. Bien, siempre con objetivos unificados. ¿Sí? Entonces, en esas reuniones de equipo que se hacen, cada profesional, ¿sí? Desde su área, obviamente, manifiesta lo que observó. ¿Sí? Bien, ¿para qué? Para que haya esa información pueda circular dentro del equipo, ¿no? Después vamos a hablar también del código de la ética y de la confidencialidad. Hablamos dentro del equipo terapéutico, ¿no? Para que esa información pueda circular y ser trabajado en función del paciente. ¿Sí? Entonces es importante realizar reuniones de equipo. Esas reuniones mayormente se hacen periódicamente. Eso le permite reconocer que los logros del paciente, las limitaciones en las cuales se enfrentan cada uno de los profesionales en relación a ese paciente, ¿no? ¿Sí? Elaborar pronósticos muchas veces mucho más ajustados a la realidad, porque puede ser que se haya planificado una estrategia de tratamiento que a medida que pasa el tiempo debe ser modificada, ¿sí? Y se pueden planear nuevamente distintos objetivos. ¿Bien? La importancia en realidad de esas reuniones, ¿sí? Radica en que en la posibilidad de revisar sistemáticamente la estrategia elegida para el tratamiento, ¿sí? Y hacer modificaciones si son necesarias. ¿Bien? Y los datos que nosotros como acompañantes terapéuticos podemos aportar en esas reuniones son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque somos nosotros quienes nos encontramos en contacto con la realidad de ese paciente, en la casa, en la dinámica familiar. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Entonces, para cerrar, y en la clase que viene obviamente vamos a seguir con este tema, la inclusión de un acompañante terapéutico cobra sentido, ¿sí? No solo a partir de la necesidad o el pedido del paciente o de la familia, sino que es fundamental, ¿sí? El sentido que se da a partir del lugar que lo hace el terapeuta que conduce el tratamiento. O sea, la inserción del acompañante terapéutico siempre tiene un para qué. ¿Sí? Bien. ¿Para qué incorporo un acompañante terapéutico? ¿Sí? Entonces ustedes el para qué tienen que tenerlo siempre presente para poder formar una estrategia terapéutica basada en la evaluación, en la comprensión de todo el equipo terapéutico, ¿sí? Con la problemática que tiene el paciente en particular, los síntomas que tiene el paciente de acuerdo a un marco teórico de referencia. ¿Sí? Clase que viene hablamos de la diferenciación del rol, perdón, de el acompañante terapéutico. Vamos a hablar de lo que es el espacio de supervisión, ¿sí?
vamos a hablar de lo que son los perfiles, las habilidades, las características del acompañante terapéutico. Hablamos de lo que es el encuadre, ¿sí? Que es sumamente importante el encuadre para nuestro labor, y vamos a hablar de lo que son las modalidades, ¿sí? Y vamos a ahondar un poco más específicamente en los momentos del vínculo, ¿sí? En el acompañamiento terapéutico. ¿Bien? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Es momento para que pregunten. Consulta. Sí, Macarena. ¿Los trabajos prácticos o los parciales tienen fecha de vencimiento? Sí, ya lo expliqué todo en la clase, la primera clase. Te invito a que mires la clase grabada, la número 1. La pueden encontrar en la descripción del grupo de WhatsApp o en el campus virtual. Sí, tienen fecha y yo voy a ir avisando cuándo son las fechas de las validaciones y los trabajos prácticos. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No te escucho, Alejandra. ¿Tenés el micrófono Ahí apagado? está, ahí está. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Yo la clase pasada no pude estar por el hecho de que en este horario estoy trabajando, ¿viste? Y bueno, pude ingresar a la plataforma y pude mirar, bajar los PDFs. Te soy sincera, la clase completa no la miré porque, bueno, estaban en presentación y demás. Después me voy a tomar un tiempito de seguir mirando, pero no sé si este punto lo abarcaron la semana pasada con respecto a la interacción en las clases. Viste que hay una parte en la calificación, si mal no recuerdo, que dice, bueno, sí, la participación, ¿no? Ah, entendí mal entonces. Ah, bueno, porque No pongo calificación de participación, Ale. bien, ah, genial, No, porque a mí me va a resultar difícil estar en todas las clases, porque bueno, justamente en este horario, ahora estamos en receso, soy docente, entonces estamos en receso y por ahí pude, ¿viste? no, Pero ya Ale, a partir de la semana que viene, sí, perdón. a partir de la semana que viene ya, si me conecto, me conectaría un poquito tarde, porque termino de dar clases como 3:40 más o menos, entonces muy tarde ya me conectaría. No, no hay ningún problema. Tienen la posibilidad de verlas grabadas siempre. Yo siempre digo que quien pueda participar, obviamente es mucho mejor, porque acá se pueden sacar las dudas, ¿sí? Después es más difícil sacarse las dudas. Quien pueda, que participe, pero no se toma ni asistencia ni nada por el estilo. Tienen la posibilidad de verlas grabadas. Yo siempre les pido lo único que, aunque sea, la escuchen, como les dije el primer día de clase a las chicas y a los chicos, porque hay hombres, no están ahora, pero hay hombres. Después no quiero que me digan que los discrimine. Pónganse en el celular en el bolsillo y escuchen. Yo en las clases en vivo hablo un poco más simple, creo que hablo un poco más simple, espero que me entiendan. Ustedes díganme, no, profe, no entiendo nada de lo que está hablando, y doy más información de la que ustedes tienen en material de estudio. Entonces les va a servir más a ustedes. Después cada uno sabe lo que hace, ¿no? Tienen la posibilidad que no se tienen que presentar en ningún lado, que uno no está al frente de ustedes y ven lo que hace, pero creo que la mayoría ya somos grandes, las que estamos acá, y si están es porque realmente quieren aprender. Entonces les pido por ahí que sí, que miren las clases grabadas. Es 1 hora, una vez a la semana. Bueno, a veces nos pasamos un poquito, pero porque ustedes ya saben que vengo del otro turno y también por ahí se me pasan unos segundos. Pero eso, que miren las clases, no es que evalúo la participación, Ale. Si eso es lo que por ahí tenías esa duda. No. Sí, está Sí, bien, muchas gracias. no, de nada. Sí, las fechas de lo que sea validaciones y trabajos prácticos, sí, eso lo deben cumplir. Nada más que eso.
¿Alguien más tiene alguna otra preguntita o alguna duda? ¿Fui clara, por lo menos? Muy clara. Hermosa clase. Si hablo muy rápido, usted dígame, profe, baje un poco, porque por ahí, de verdad, muchas veces me sucede que yo hablo, porque se me van las ideas, pues soy despistada, entonces quiero decir todo junto y por ahí voy rápido. Dígame, no, profe, desacelere un poco y yo trato de bajar un cambio, aunque a los 10 minutos me lo tengan que volver a decir, pero ustedes interrúmpanme si por ahí hablo por ahí a lo mejor un poco acelerada. ¿Sí? Bien. Bueno, esta es la clase oficial, vamos a decirla así, porque la anterior fue más de presentación y sacarnos las dudas de cómo nos íbamos a manejar durante... Se nos fue la profe, me parece. Nos robaron la profe. Se Que le habrá cortó la terminado el llamada. tiempo. Puede ser que se le haya terminado el tiempo. ¿Viste que en el Meet hay un tiempo? Ah, sí, puede ser Así que bueno, nos vemos la clase que viene. que cortó la llamada. Chau, chau. Chao, chicas. Un gusto. Perdón, corté sin querer. No sé qué hice y no encontraba más el enlace. Tuve que entrar al campo virtual. No sé qué toqueteé y se me fue. No, les decía que, bueno, la primera clase fue más presentación y demás. Esta es la primera clase oficial. Después suelo que pasar PowerPoint y demás, si es que la clase lo amerita. Y me gusta, como dije, que participen, así que ustedes sáquense las dudas. Está bien que es el primer tema, todavía no nos conocemos, pero me gusta que charlen. Bien, les pido, Clau, decime. Hola, profe, buenas tardes. Consulto, porque yo estuve mirando ahí en el campus, estoy acá en la compu, y está el PDF donde dice recursos, donde dice historia del surgimiento. ¿Eso es todo lo que se habló hoy, digamos, y lo que vamos a hablar la clase próxima? Está en esas Exactamente. 18 paginitas. Claro, vos tenés que ingresar a donde dice Sí, historia del surgimiento del acompañamiento terapéutico y sí, creo sí, que sí. son, ahí te digo, no es Páginas muy son larga, 18. 18, sí, por eso preguntaba, porque yo dije, capaz que es muy Exactamente. cortito y yo me metí en cualquier lado. No, exactamente. Por eso le digo, yo hablo y por ahí a lo mejor me voy mucho. Claro, sí, Y ustedes se van a dar cuenta que hay módulos que son más cortitos y hay módulos que son mucho más largos, entonces depende el tiempo y también depende de lo que ustedes participen. claro. Yo sé que en la historia mucho no se puede participar, pero bueno, van a ver que a medida que avanzamos ahí van a poder participar y seguro que historias hay un montón para contar. Pero sí, Clau, es eso. Y después en el módulo número 1 tienen, para que estoy viendo para no confundirme, bueno, tienen unos videos, que eso lo tienen que mirar de ahí, y tienen la ética en la intervención del acompañante terapéutico, ¿sí? Que es el código de la ética. Ujú. ¿Bien? Ajá, acá lo encontré. Sí, Ese también son creo que 14, 15 hojas, una cosita así. No es muy largo el módulo número 1. ¿Bien? Bueno, chicuelas, no les quiero robar más el tiempo. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes, ¿sí? 15 y 5. Acuérdense que vengo del otro curso. Aguárdenme en 5 minutitos y acuérdense que el enlace siempre es el que está en el grupo de WhatsApp, en la descripción, o en el campus virtual, ¿sí? Después ya voy a chismosar cuál fue el enlace que pasaron hoy al grupo. Les mando un saludo, que tengan una hermosa semana que recién arranca, así que
Vamos a meterle un poco de pilas. Les mando un beso enorme. Chao, chao. Gracias, profe. Buenas tardes.